Escobar. Pablo Escobar abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda. Ocultaba su rostro tras espesa barba. Pablo Emilio Escobar Gaviria es, sin duda, una de las figuras más controvertidas y estudiadas en la historia del crimen organizado. Su vida y su legado se entrelazan con el auge del narcotráfico, la corrupción política y la violencia en América Latina. A través de su ascenso al poder, Escobar se convirtió en el hombre más buscado del mundo, y su historia es un recordatorio sombrío de las devastadoras consecuencias que pueden derivarse del deseo insaciable de poder y riqueza. Este análisis busca explorar no solo los eventos que marcaron su vida, sino también las dinámicas sociales, políticas y económicas que permitieron su surgimiento y el impacto duradero que ha dejado en Colombia y más allá. Colombia, durante la segunda mitad del siglo XX, se encontraba sumida en una profunda crisis social y política. El país había pasado por décadas de inestabilidad, agravada por la Guerra Fría, la creciente influencia de los movimientos guerrilleros y una economía en crisis. En este entorno turbulento, el narcotráfico surgió como una industria multimillonaria, alimentada por la demanda creciente de cocaína en los Estados Unidos y Europa. La falta de un control efectivo por parte del gobierno y la corrupción extendida facilitaron la expansión de los carteles de la droga, convirtiendo a Colombia en el epicentro del tráfico internacional de estupefacientes. Este periodo de violencia y caos proporcionó el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de figuras como Pablo Escobar. Las instituciones débiles y la desesperanza económica hicieron que muchos jóvenes, como Escobar, vieran en el crimen una vía rápida hacia la riqueza y el poder. El patrón sigue traficando, sigue matando. Sino también una oportunidad para desafiar el orden establecido y forjar un nuevo tipo de influencia en la sociedad. Pablo Escobar nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, una región rural en el noroeste de Colombia. Desde joven, mostró un ingenio agudo y una ambición desmedida. Su carrera criminal comenzó con actividades menores como el contrabando de cigarrillos y electrodomésticos, así como el robo de autos. Sin embargo, su verdadero ascenso comenzó cuando se involucró en el tráfico de cocaína a principios de la década de 1970. El comercio de cocaína ofrecía ganancias extraordinarias, y Escobar, con su inteligencia estratégica y brutalidad, rápidamente tomó el control de este negocio en expansión. Fundó el Cartel de Medellín, que bajo su liderazgo, se convirtió en el mayor proveedor de cocaína a nivel mundial. A través de una combinación de sobornos, violencia extrema y una red extensa de contactos internacionales, Escobar consolidó su dominio sobre el mercado de la droga. Para finales de los años 80, se estimaba que el Cartel de Medellín estaba traficando hasta el 80% de la cocaína que ingresaba a los Estados Unidos. Escobar no solo se destacaba por su capacidad para amasar fortunas, sino también por su habilidad para tejer una red de influencia y control que se extendía desde las comunidades locales hasta las más altas esferas del gobierno colombiano. Utilizaba su riqueza para comprar lealtades, financiar campañas políticas y manipular el sistema legal a su favor. Este poder sin precedentes le permitió desafiar al gobierno colombiano, a la policía y a las Fuerzas Armadas, convirtiéndose en una figura casi intocable. La influencia de Pablo Escobar en Colombia fue compleja y multifacética. Por un lado, se presentaba como un benefactor para los pobres, utilizando su riqueza para construir viviendas, campos de fútbol y escuelas en las comunidades más necesitadas de Medellín. Esta filantropía le ganó el apoyo de muchos colombianos, que lo veían como un héroe popular, un Robin Hood moderno que desafiaba al sistema corrupto para ayudar a los marginados. Sin embargo, esta imagen de benefactor estaba cuidadosamente construida para enmascarar sus verdaderas intenciones y sus métodos despiadados. Bajo esta fachada de generosidad, Escobar dirigía un imperio del terror. No dudaba en recurrir a la violencia extrema para mantener su control y silenciar a sus oponentes. Se calcula que fue responsable de la muerte de miles de personas, incluidas figuras políticas, jueces, policías, periodistas y ciudadanos inocentes atrapados en la violencia. Escobar utilizaba una táctica que él mismo denominaba plata o plomo, ofreciendo sobornos a quienes podían ayudarle y matando a aquellos que se interponían en su camino. El impacto de su régimen de terror se sintió en todos los aspectos de la vida colombiana. La violencia y la corrupción se extendieron por todo el país, afectando no solo a las instituciones gubernamentales, sino también a la vida cotidiana de los ciudadanos. La sociedad colombiana quedó atrapada en una espiral de violencia, donde la ley y el orden se vieron constantemente desafiados por el poder del narcotráfico. Esta situación llevó a un aumento de la inseguridad, la desconfianza en las instituciones y un sentimiento generalizado de miedo e impotencia. El gobierno colombiano, bajo la creciente presión de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos, se vio obligado a tomar medidas más drásticas para combatir el narcotráfico y poner fin al reinado de Escobar.
A lo largo de la década de 1980 y principios de 1990, se lanzaron una serie de operaciones militares y policiales diseñadas específicamente para capturar a Escobar y desmantelar su organización. Estas operaciones incluyeron la creación de unidades especiales como el Bloque de Búsqueda, una fuerza élite de la Policía Nacional, dedicada exclusivamente a localizar y capturar a Escobar. La colaboración con agencias internacionales, como la Administración para el Control de Drogas, DEA, de los Estados Unidos, fue crucial en estos esfuerzos. La DEA proporcionó apoyo técnico, inteligencia y recursos, lo que permitió al gobierno colombiano aumentar la presión sobre el cartel de Medellín. A pesar de estos esfuerzos, Escobar demostró ser un oponente formidable. Utilizó su vasta red de informantes y su fortuna para mantenerse un paso adelante de las autoridades. Se refugió en la Catedral, una prisión que él mismo construyó y que estaba diseñada más como una mansión de lujo que como un centro de detención. Desde allí, continuó dirigiendo sus operaciones y manteniendo su poder. Sin embargo, la presión internacional continuó aumentando, y el gobierno colombiano se vio obligado a actuar de manera más decidida. En medio de la creciente presión para capturar a Escobar, surgió un grupo conocido como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Este grupo paramilitar estaba compuesto por antiguos aliados del cartel de Medellín que habían caído en desgracia, así como por rivales de Escobar y elementos dentro de las fuerzas de seguridad colombianas. Los Pepes se comprometieron a destruir el imperio de Escobar utilizando cualquier medio necesario, incluidos el asesinato y la destrucción de propiedades. Los Pepes adoptaron una estrategia de terror similar a la utilizada por Escobar, atacando a sus socios, informantes y familiares. Sus tácticas incluyeron atentados, ejecuciones sumarias y la destrucción sistemática de la red de apoyo de Escobar. Aunque sus métodos eran igualmente brutales, lograron debilitar significativamente la posición de Escobar, aislándolo y acorralándolo. La existencia de los Pepes y su colaboración con las fuerzas de seguridad colombianas generaron controversia y críticas. Se alegaba que el gobierno había permitido, o incluso facilitado, la creación de un grupo que operaba al margen de la ley, utilizando tácticas de guerra sucia para combatir el narcotráfico. No obstante, el impacto de los Pepes fue innegable, contribuyendo significativamente a la eventual caída de Escobar. El 2 de diciembre de 1993, después de años de persecución, el cerco en torno a Pablo Escobar finalmente se cerró. Las fuerzas de seguridad colombianas, con apoyo de la inteligencia estadounidense, lograron rastrear su paradero hasta un barrio en Medellín. En un enfrentamiento con la policía, Escobar fue abatido mientras intentaba escapar por los tejados de las casas. La muerte de Escobar marcó el final de una era de terror en Colombia, pero no significó el fin del narcotráfico ni de la violencia asociada. Su muerte dejó un vacío de poder que rápidamente fue llenado por otros grupos criminales, y la violencia continuó afectando a la sociedad colombiana durante años. Sin embargo, su caída también fue un símbolo de la resistencia del Estado colombiano y de la capacidad de la sociedad para enfrentarse a uno de los desafíos más graves de su historia. El legado de Pablo Escobar es complejo y contradictorio. Por un lado, su vida y muerte dejaron una cicatriz profunda en la sociedad colombiana. Su reinado de terror exacerbó la violencia, la corrupción y la desigualdad, dejando un legado de trauma que aún persiste en muchas comunidades. Las cicatrices de la guerra contra el narcotráfico siguen siendo visibles en la sociedad colombiana, y los desafíos que Escobar representó no han desaparecido por completo. Por otro lado, Escobar se ha convertido en una figura casi mítica, objeto de fascinación tanto dentro como fuera de Colombia. Su vida ha sido retratada en libros, películas, series de televisión y documentales, y su nombre sigue siendo sinónimo del poder destructivo del narcotráfico. Esta fascinación refleja una combinación de horror y admiración, un reconocimiento del alcance de su influencia y del impacto duradero que tuvo en la historia. La historia de Pablo Escobar ofrece importantes lecciones sobre el poder del narcotráfico, la corrupción y la violencia en las sociedades modernas. Su ascenso al poder fue facilitado por la debilidad de las instituciones, la desigualdad social y la demanda insaciable de drogas en los mercados internacionales. La lucha contra su imperio demostró la importancia de la cooperación internacional, la determinación política y la necesidad de abordar las causas subyacentes del crimen organizado. Sin embargo, la caída de Escobar también subraya los límites de las soluciones militarizadas al problema del narcotráfico. Aunque su muerte fue un golpe significativo para el cartel de Medellín, no logró erradicar el tráfico de drogas ni las estructuras criminales que lo sustentan. En cambio, el narcotráfico se fragmentó y se diversificó, creando nuevos desafíos para Colombia y otros países afectados por esta industria ilícita. En última instancia, la historia de Pablo Escobar es un recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado es un desafío continuo y complejo, que requiere no solo medidas de seguridad,
sino también reformas profundas en las áreas de justicia, desarrollo económico y cohesión social. Solo a través de un enfoque integral y sostenido, será posible abordar las raíces del narcotráfico y construir una sociedad más justa y segura.